El día de hoy te voy a platicar dos cosas, pero empezando desde Génesis y primero Dios hasta Apocalipsis. ¿Cuál es la idea del mensaje del día de hoy? La idea es que nosotros podamos comprender la palabra de Dios como una unidad. No sé si a ti te ha pasado o te sucede en tiempo presente que muchas veces lees una parte de la Biblia y no la puedes hilar con otra parte de la Biblia. Y lees una parte y otra y un libro y otro libro, pero nunca has podido encontrar cómo se relaciona un libro con otro y la importancia de ello. Entonces, por un lado, yo te voy a empezar a hablar desde Génesis, la creación, la caída, Noé, y así me voy a ir, platicándote todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero voy a estar haciendo hincapié y me voy a estar deteniendo específicamente en los pactos. Para que esto cobre sentido y esté fundamentado en la Biblia, cada vez que Dios hizo un pacto importante que tiene que ver con nosotros en tiempo presente, vamos a estar yendo a las Escrituras para que podamos confirmar y corroborar que este es un único mensaje y que lo que te estoy platicando es lo que Dios destinó a entregar desde hace miles de años. Dicho de otra manera, hoy podemos comprender y debemos de comprender la Biblia como un todo. Esto tiene un nombre. A esto se le llama la teología del pacto. ¿Qué significa la palabra teología? Teología, hermanos, es lo que se nos ha dado a conocer acerca de Dios a través de sus palabras o sus hechos. Repito, cuando se habla acerca de teología, se está hablando acerca de lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo a través de lo que Él ha hablado y ha dejado escrito en la palabra, y a través de sus hechos y acciones que también han quedado documentados en su palabra. Es importante que desde ahorita, esta es como la base sobre la cual vamos a empezar a hablar la historia. Es importante que podamos comprender esto, lo siguiente: nosotros no podemos entender a Dios fuera de lo que Dios nos ha dejado escrito de Él en su palabra. Mucha gente puede decir, ¿sabes qué? Pues yo conozco a Dios, yo creo que Dios es amor, yo creo esto, yo creo aquello. Y déjame decirte que en mucha parte van a tener razón en lo que dicen. Pero es mucho mejor, espero y todos estemos de acuerdo, conocer exactamente a Dios por lo que Él decidió dejar escrito en su palabra y los hechos históricos que también dejó documentados en su palabra. ¿Por qué? Porque esto nos asegura que lo estamos conociendo como Él decidió que lo conociéramos. ¿Se comprende esto? Hoy vamos a conocer a Dios teológicamente como Él decidió que fuese conocido. Ahora, ¿por qué teología del pacto? ¿Qué significa la palabra pacto? ¿Qué conlleva un pacto? Un pacto, hermanos, es el medio por el cual Dios ha decidido interactuar con los seres humanos. Repito, un pacto es el medio por el cual Dios decidió relacionarse con el ser humano. Conforme yo empiece la historia bíblica y estemos deteniéndonos en los pactos importantes como el pacto de Abraham, el pacto de David, obviamente el nuevo pacto de Jesucristo, tú vas a comprender por la Biblia que realmente Dios se maneja con el ser humano a través de pactos. ¿Por qué? Porque eso es como establecer un parámetro dentro de lo que Dios ofrece y de lo que Dios demanda. Y si uno aprende eso, la vida en la tierra es muy hermosa, es muy deleitosa. Se convierte, ay, disculpa la pastilla, nada más que ando un poquito tocado la garganta y pues para no perder vuelo. Vamos a empezar. Si no, me voy a aventar media hora de introducción, pero vamos a empezar. Bien, lo que te voy a decir hoy es un completo a vista de pájaro, no cercano, no esperes que te hable todo, pero sí te voy a dar una pauta y una estructura de toda la Biblia. Todo empieza en la creación, hermanos. Todo empieza cuando Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tomaron la decisión de formar la tierra
y crear al ser humano en la tierra. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 queda establecido que Dios es creador y que la tierra y todo lo que hay en la tierra es creación. Esto es importante, ¿por qué? Porque mucha gente en tiempo presente dice, no, es que Dios está unido a todo y la naturaleza es Dios. Y no, la naturaleza es creación, Dios es el creador de la naturaleza. Amén. Entonces, cuando Dios toma la decisión de crear, dice la Biblia que Él estaba en la Trinidad creando y que Él comenzó a crear y a supervisar esto hasta que llegó al momento de crear al ser humano. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que el Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero antes de darle una ayuda idónea, Dios, ya que creó todo el universo, que creó el Edén, que creó todas las cosas y que creó al ser humano, hizo un pacto con Adán. Desde ahí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba explicarle a Adán para qué era la creación, por qué él había nacido, por qué eran sus orígenes y cómo relacionarse con ello. Eso fue a través de la explicación de un pacto. Y les voy a pedir que me pongan en la pantalla Génesis capítulo 2, versículo 7, por favor. El primer pacto, el pacto adánico sobre la tierra. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí Dios estaba dando de su espíritu al ser humano, por eso tuvimos vida. Versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Habla del propósito. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjate bien, aquí se establece el pacto. Aquí está Dios diciéndole a Adán: todo lo creado es para ti, todo lo hice para ti, para yo poder convivir contigo. Pero Dios le dice, para que yo pueda convivir contigo, tiene que haber un parámetro, Adán. Y el parámetro que Dios establece es, hay cierto fruto, hay cierto árbol que te va a dar conocimientos que no quiero que tengas. Quiero que tengas una relación conmigo y que tu conocimiento provenga de mí. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Adán. Y se establece un pacto y Dios dice, todo esto es para ti, tú estás sobre todo esto, yo soy tu Dios, tu creador, quiero convivir contigo por siempre. Pero si tú rompes este pacto, ciertamente morirás. Ahí está establecido. Todos sabemos, dice Génesis 3, pasamos a Génesis 3, ahí habla acerca de la caída. Todos hemos escuchado la famosa caída y lo que provocó. La Biblia enseña que la serpiente era astuta más que todos los animales y que empezó a establecer un diálogo con Eva, la pareja de Adán, y que le dice, oye, que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol. Ahí está sembrando una semillita de mentira. Y dice Eva, no, Dios dijo que de todo se puede comer menos de cierto árbol. Y en ese momento la serpiente, Satanás, mete la duda en la mujer y hasta la fecha eso sucede. Es importante que comprendamos esto. Le dice la mujer, no morirás. Le dice la serpiente a la mujer, no vas a morir. Dice, pero Dios sabe que cuando tú hagas esto vas a ser como Él. Fíjate bien lo tremendo de esto. ¿Qué estaba haciendo el enemigo al hablar con Eva? Le estaba metiendo la semilla de la duda acerca de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué hace el diablo hasta en tiempo presente? Te mete la duda acerca de la palabra de Dios, de sus pactos y de sus promesas. Pero fíjate, desde Génesis comenzó. La mujer nunca había cuestionado a Dios. La mujer nunca se había puesto a dudar si lo que de Dios decía era cierto o no. Llegó la serpiente y la puso a cuestionar.
hasta el día de hoy se cuestiona si la palabra de Dios es verdad o es mentira. A causa de esto, ahí fue donde el enemigo metió el raciocinio antes que la revelación divina. Por eso cuando viene Jesús a la tierra, quita el raciocinio y dice, básate en lo que yo te revelo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Bien, entonces ahí está el primer pacto. Estaba todo bien, pero el ser humano rompió el pacto y se cumplieron las cosas. Seguimos en la historia. Dios los saca del Edén antes de que tomen del árbol de la vida para que no vivan eternamente. Y dice la palabra que ellos siguen procreando y siguen multiplicándose. De ahí sale Caín, Abel. Todos sabemos que pues Caín mató a Abel, que Dios lo sella y lo destierra. Sigue la historia hasta que llegamos al momento de Noé. ¿Qué estaba pasando en Noé? Eso viene en Génesis 6. En el tiempo de Noé, iglesia, la Biblia enseña que el ser humano se había corrompido en gran manera. Muy similar a tiempo presente. De hecho, el Nuevo Testamento habla de eso. Dice la Biblia que no había quien buscara a Dios, que todos de continuamente pensaban en sí mismos y en cómo hacer mal para sus propios deleites. En ese momento, acompáñame a Génesis capítulo 6, versículo 9. Aquí Dios establece otro pacto. En ese momento dice Génesis 6, 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré ¿qué? Mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Fíjate bien, Dios mismo llega con Adán, lo forma y Dios le dice, yo quiero hacer un pacto contigo. Entra en el pacto y empieza a interactuar Dios con Adán. Se destruye el pacto, la gente empieza a hacer lo malo y de repente llega Dios con Noé y le dice, otra vez Dios tomando la iniciativa, Noé, vienen problemas, dice, pero tú has hallado gracia, yo quiero establecer un pacto contigo. Fíjate bien, desde el momento en que Dios establece este pacto con Noé, la historia habla de que Dios empieza a guiar a Noé. Dios le dice cómo construir el arca, qué medidas tener, con qué materiales. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque cada vez que Dios establece un pacto es con la finalidad de relacionarse con el ser humano. Dios estableció el pacto con Adán y empezó a comunicarse con Adán. Dice la Biblia que Adán empezó a ponerle nombre a los animales, a las plantas, y que todos los días Dios se paseaba con él en el huerto. Primero hubo un pacto y luego Dios empezó a comunicarse bajo esos parámetros de pacto que Él mismo establece. Con este Noé estaba sucediendo lo mismo que con Adán. Dios una vez más quería estar cerca del ser humano. Entonces le dice, ¿sabes qué? Viene este tipo de pacto. Más adelante sucede el diluvio y Dios da otro tipo de pacto a la humanidad. Dice, yo me comprometo a mí mismo no volver a destruir la tierra a través de la lluvia. Y dice, la señal es que voy a poner mi arco. Y cada vez que llueva se va a dejar ver mi arco. ¿Amén? Bien. La historia continúa. Hemos visto dos pactos, el de Adán, el de Noé. La Biblia enseña que sigue la historia hasta que llegamos a Babel, la famosa Torre de Babel. Ahí fue donde Dios confundió las lenguas y creó los distintos lenguajes y las distintas naciones. Dice la Biblia que todos eran una sola lengua y traían un solo propósito. Entonces Dios cambió el lenguaje y ya no pudieron proseguir. ¿Por qué Dios frenó esa torre? Creo que es importante que lo sepas.
Porque esa torre de Babel representaba la independencia del ser humano de Dios. Esa torre representaba al ser humano diciendo: no te necesitamos, somos seres capaces que podemos solos. ¿Te das cuenta que hasta la fecha el ser humano piensa eso? Nosotros no necesitamos a Dios, solo cuando ya estamos en problemas realmente lo buscamos. Entonces ese era como un monumento, un simbolismo de una rebelión carnal del ser humano. Por eso Dios no permitió eso. Y después de ahí sigue Génesis 12. Acompáñenme por favor a Génesis 12, porque aquí es donde toda la historia de la redención, la historia de la salvación comienza a tomar forma. Génesis 12 habla la historia bíblica de Abraham. La Biblia enseña que Dios mandó llamar a Abraham de Ur de los Caldeos. Dice Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Ahí está entrando en pacto. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el versículo 4: y se fue Abraham. De ahí, ¿qué es lo que sucede? Esto es importante. Aquí Dios está haciendo un pacto con un hombre, pero le está prometiendo que a través de ese ser humano todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Aquí hay tres cosas que Dios le promete a Abraham. Lo primero es que él va a ser un pueblo de él, porque Dios está buscando un pueblo, una familia. Lo segundo que Dios le promete es una tierra donde va a vivir ese pueblo y esa familia, que es Jerusalén, que hasta la fecha está en conflicto. Y el tercer punto es que Dios les promete que van a estar bajo el gobierno de Dios. Fíjate bien, esto es importante. Primeramente Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué? A través de ti yo voy a empezar a reproducir mi linaje. ¿Cómo es eso del linaje? Dios dice: tu descendencia, tus hijos, tus nietos, bisnietos, dice, yo los voy a tomar por mi pueblo. Dice, yo voy a pactar con ellos. Dice, yo voy a ser su único Dios. 1, 2. Dice, aparte yo les voy a entregar una tierra, que es la tierra prometida. Ahorita vamos a llegar al famoso éxodo de Egipto y la conquista de Canaán, pero no me quiero adelantar. Pero aquí lo que está haciendo Dios es que está estableciendo un pueblo, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hasta la fecha eso continúa presente. Conforme platiquemos vas a ver que esto es verdadero. La Biblia enseña que Abraham sale, se topa con problemas en Egipto. Eso sirve para que él se dé cuenta que Dios está con él y que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Sale de Egipto y dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Versículo 4. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Lo mismo que con Adán, lo mismo que con Noé, lo mismo con Abraham. Dios establece un pacto y luego empieza a interactuar con el ser humano. Esto es bien importante que lo podamos comprender, porque hoy oficiamos la Santa Cena y Jesús mismo dijo: este es mi nuevo pacto de mi sangre, de mi cuerpo. Entonces, si tú entiendes toda la historia de los pactos y por qué y para qué, vas a participar de la Santa Cena con un corazón muy consciente. Aquí Dios le está prometiendo a Abraham descendencia ya. Le está diciendo: aunque tu esposa es estéril, porque cabe recalcar que su esposa era estéril, Dios le dice: vas a tener un hijo. Todos conocemos la historia, pues Adán y su mujer se desesperan,
tiene un hijo con una sierva. Ay, casi me pasó la pastilla. Es que ando bien acelerado por dentro, hermanos. Estoy seguro que de tapa a tapa lo voy a platicar hoy. Ahorita voy muy lento, pero al rato ya voy a tomar libros enteros. Nada más que como esto es el inicio del pacto, tengo que detenerme y darle la importancia que tiene. Aquí lo que Dios le está diciendo a Abraham es lo siguiente: ¿sabes qué? Aunque humanamente es imposible que esto suceda, porque tu mujer es estéril, yo voy a hacer que suceda. Es lo mismo que pasó con la Virgen María. Sin necesidad de hombre, Dios haciendo una obra. ¿Por qué te digo esto? Porque de ahí, ¿quién fue el hijo de Abraham? Isaac. ¿Te acuerdas que Dios también le confirmó el pacto? Yo no sé si tú sabías que la esposa de Isaac también era estéril. Y de ahí un hijo de Isaac donde continuó el pacto fue Jacob. Y yo no sé si sabías que la esposa de Jacob también era estéril. ¿Sabes por qué? Esto no es casual. Eso era Dios diciéndoles: mi pacto no depende del hombre. Dice, depende de lo que yo he dicho y he decidido hacer. Eso es bueno para nosotros, amén. Pero Dios diciendo, todo lo que yo te pacto y te prometo no está a tu alcance. Si Dios no lo pone a tu alcance, ¿a qué puedo llegar con esto? Jesucristo vino a pagar por nosotros y a poner al alcance los nuevos pactos y promesas. Si ves cómo todo se hila, ¿no? Digo, a lo mejor ya me fui hasta el Nuevo Testamento, pero pues sentí que sí lo íbamos a comprender muy bien. Entonces, ya hablamos de Isaac, ya hablamos de Jacob. La Biblia enseña que luego de Jacob salen las 12 tribus de Israel. Se les llama Israel por primera vez. Ahí está el plan, el proyecto de Dios avanzando. Dios pactando con Abraham diciendo, viene un pueblo, lo voy a poner en mi tierra bajo mi gobierno. Ahí va el avance, ya está un pueblo, ya hay 12 naciones, 12 tribus que luego se convierten en naciones. Y llegamos a la época de José, José el soñador. En la época de José la Biblia enseña que él fue vendido, él llegó a Egipto. Antes de eso había un pacto, no sé si recuerdas, Dios le dijo que se iba a inclinar el sol, la tierra. No tocó ese pacto porque no tiene nada que ver con el pacto de la redención. O sea, tú vas a darte cuenta, con Sansón también hubo un pacto. Dios le dijo, ¿sabes qué? Pues no te cortes el cabello, sigue la ley. Y mientras él cumplió el pacto, le fue muy bien. Cuando lo rompió fue cuando le empezó a ir mal. Pero te repito, con cada ser humano Dios se basa en pactos. Pero hoy yo quiero hablarte de los pactos que han cambiado la historia. Los pactos que transformaron a la humanidad para siempre. Entonces ahí está José, dice la Biblia que fue bendito, muere José, se levanta un faraón que no conoce a José, no sabe lo que José ayudó en la tierra, y ahí empieza el libro de Éxodo. ¿Cómo comienza el libro de Éxodo? Dios llamando a Moisés, porque Dios se da cuenta que su pueblo está esclavo. Históricamente, cuando llegaron a Egipto eran 2 millones de israelitas. Cuando los faraones voltearon a ver y vieron que eran más que ellos, eran 4 millones. Entonces dijeron, oye, estos son esclavos, o sea, son cercanos, pero pueden apoderarse de nosotros. Entonces fue cuando decidieron hacerlos esclavos y ponerlos en servidumbre. Vayamos a Éxodo para entender cuál fue el rol de Moisés, la importancia que esto tuvo en la historia de la humanidad. Acompáñame a Éxodo capítulo 3, versículo 15. Dice así: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo y vienen varios ahí. Fíjate bien, Dios ya había cumplido la primera parte de su proyecto, ya tenía un pueblo.
un pueblo de millones, ya eran 4 millones, históricamente hablando. Pudieron ser un poco más, un poco menos. Ahora lo que seguía dentro del proyecto y el pacto y las promesas que le hizo Abraham era la segunda parte, entregarle una tierra. Pero fíjate bien, esto es muy importante. Cuando Dios llama a Moisés, ¿sabes por qué lo llamó? Por motivo del pacto que hizo con Abraham. Digamos que Moisés fue el ejecutor del pacto con Abraham. Esto es muy importante. Dios nunca pactó con Moisés. Le dijo a Moisés, ven para acá, dice, ve con mi pueblo y diles que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob va a ir por ustedes. O sea, Moisés era el brazo ejecutor de Dios. Por eso las plagas, era Dios estableciendo un juicio, pero no había pacto con Moisés. Moisés era el medio para que el pueblo de Dios saliera a la segunda fase de cumplimiento. Obviamente el diablo ya los tenía esclavizados. Pues no, el diablo estaba viendo lo que estaba sucediendo sin poder hacer nada. A pesar de que los oprimían, se multiplicaban. La Biblia enseña que el pueblo de Dios sale con muchas señales, muchas maravillas, y llegan al monte de Sinaí. Acompáñame a Éxodo capítulo 20, por favor. Porque ahí sí se establece un pacto, pero con todo el pueblo de Israel. Perdón, capítulo 19. Éxodo 19, versículo 1 dice: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ahí está entrando un pacto ahora para el pueblo de Israel. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjate bien, aquí Dios ya le estaba estableciendo un parámetro. Esto se cumplió en el reinado de Salomón. Todos sabemos cómo estuvo el tiempo de Salomón, ¿verdad? Dice la Biblia que toda la tierra conocía a Dios, que había una gloria tremenda, una sabiduría, un poder, una riqueza. O sea, había todo. Ahorita vamos a llegar a ese momento. Pero lo importante aquí, hermanos, es que Dios les está haciendo un pacto. Le está diciendo, mira, yo llegué con Abraham y le dije, yo voy a ser tu Dios. Pero es importante que el pueblo que Dios eligió supiera los parámetros de Dios. Entonces, este pacto es lo que todos conocemos como los 10 mandamientos y la ley. Ya has oído hablar de eso, ¿verdad? Aquí hay algo muy interesante. Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en la tabla, la Biblia enseña que fueron escritos por el dedo de Dios. Eso es importante, porque hay revelación que fue dada a través de hombres. Hay revelación que fue dada a través de ángeles. Hay revelación que Dios mismo lo soltó y lo escribió. O sea, eso tiene un rango más alto, no hay rango más alto. ¿Por qué te comento esto? Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Fue Dios diciendo, mira, yo te voy a dar esto, yo voy a hacer todo contigo, serás bendito, bendita. Nada más necesito este parámetro. Imagínate si Dios no pone los mandamientos y ellos empiezan a matar, a adulterar, pues imagínate cómo sería el pueblo de Dios. Siendo Dios santo sería un pueblo pues nada parecido a su Dios, ¿va? De ahí, ¿qué sucede? La Biblia enseña que Dios habla con Moisés y le dice, vas a hacer un tabernáculo. Es el famoso tabernáculo que llevaban por el desierto. ¿Qué importancia tiene el tabernáculo? Dios le dijo a Moisés, tú vas a hacer una casa con estas dimensiones. Dice, y ahí yo voy a habitar entre ustedes. ¿Qué ves ahí a Dios haciendo? Buscando restaurar la relación con el ser humano que se perdió en el Edén. En el Edén Dios estaba entre su pueblo.
obvio no se alcanzó ni a multiplicar la primera generación. Dice la Biblia que Caín y Abel ya nacieron fuera, pero la idea era que ya estuvieran el pueblo de Dios ahí, Adán y Eva, en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. Nada más que ellos rompieron el pacto y fueron sacados. Aquí en el tabernáculo representa algo hermosísimo. Es como ahorita nosotros somos el tabernáculo de Dios. ¿Sí lo sabes? Dice la Biblia que si aceptas al Espíritu Santo, Él mora dentro de ti. Bueno, ese principio espiritual teológico comenzó aquí con el tabernáculo. Lo que tú vives día a día y te relacionas con Dios comenzó aquí, cuando Dios dijo, mira, bajo estos parámetros yo me relaciono. Ahí empezó la era de los sacerdotes, de los levitas. Se les enseñó cómo expiar el pecado a través de la sangre de animales, de corderos. Era una tipología del Cordero Santo que es Jesucristo. Pero Dios les enseñó cómo limpiar su pecado para poder interactuar con ellos. O sea, desde ahí te das cuenta el corazón de Dios y el anhelo de Dios. Sigue la historia. Llegamos al libro de Números, cuando ellos van por el desierto rumbo a la tierra que Dios les prometió. Ahí empiezan los problemas. El pueblo empieza a murmurar, el pueblo empieza a quejarse, el pueblo empieza a pelear, el pueblo empieza a pecar, a pesar de que ya tenían toda la información de pacto. ¿Qué sucede? Dios se molesta tanto que dice, ¿sabes qué? Esta generación ya no va a entrar a mi promesa. Dice, la siguiente generación. Dice, pero con ellos yo ya estoy disgustado. ¿Cuál fue el motivo de esto? No fue un capricho. El motivo fue que esa generación, iglesia, vivió las 10 plagas. Esa generación vivió que se abrió el mar rojo. Esa generación vio cómo la nube de Dios los seguía y a pesar de eso no hizo caso. Por eso Dios dijo, ¿sabes qué? Tú ya no. ¿Qué sucede? En Números se explica toda la rebelión. En Deuteronomio ya está la nueva generación lista para entrar a la tierra prometida. Y todo el libro de Deuteronomio trata de una recapitulación de la ley. O sea, Moisés dijo, ¿sabes qué? La vez pasada no entramos porque no creímos al pacto, porque no nos importó y como dijo la serpiente, no te va a pasar nada, otra vez caímos. O sea, había una historia ahí repetitiva, ¿no? Pero dice Moisés, en el pacto también dice que si nos sujetamos, todo sigue en vigor. ¿Saben qué? Ahora que vamos a una tierra nueva, a la tierra que nos prometieron, vamos a cuadrarnos con Dios. Y ahí entra el libro de Josué, que fue el sucesor de Moisés. Aquí ya voy a agarrar más rápido hasta llegar a los reyes. Josué, dice la Biblia, que Dios pactó con Josué. Ese pacto no tiene importancia en redención ni en la salvación, pero es importante porque Dios le dijo, como estuve con Moisés voy a estar contigo. O sea, era un pacto importante, era un respaldo de Dios para este varón. Empiezan a conquistan toda la tierra. Dios les dice, no dejes nada. Ellos se sienten confiados, felices y no cumplen al 100% el pacto. Pero se sienten bien porque ya cumplieron más de lo que siempre habían hecho. Digo, yo no sé si puedas hilarlo con tu vida. No me he querido meter al tiempo actual porque te estoy hablando históricamente, pero te vas a dar cuenta que es lo mismo. O sea, el ser humano sigue haciendo lo mismo porque el diablo lo sigue atacando igual. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando termina el tiempo de Josué, Josué muere, entra la era de los jueces. ¿Cómo nacieron los jueces? ¿Cuál fue el propósito de los jueces? Ahí está Sansón, ahí está Jefté, ahí está Samuel, digo de los más conocidos. Los jueces, hermanos, surgieron como personas especiales de Dios que debían de cuidar que se cumpliera la ley. Hasta la fecha, cuando tú escuchas la palabra juez, ¿para qué es un juez? Para que haga cumplir la ley de una nación, ¿verdad? Entonces, desde ahí nacieron los jueces. Y ellos eran personas como supervisores. El pueblo dijo, ¿sabes qué? Necesitamos quien nos supervise. Ellos eran encargados de decir, vamos mal, viene esta bronca. Y aparte eran personas ungidas que traían pequeña salvación. Por ejemplo, hubo 8 jueces que liberaron de 8 naciones distintas. A este Sansón le tocó de los filisteos, a otro le tocó los amonitas y así sucesivamente. Llegamos hasta el tiempo de Samuel.
Samuel tiene mucha importancia porque Samuel es la transición de los jueces a los profetas. Samuel fue un juez profeta. La palabra de Dios enseña que Samuel le tocó ungir al primer rey. ¿Te acuerdas de Saúl? Has escuchado hablar de Saúl, ¿verdad? Dios le dio un parámetro a Saúl, pero Saúl rompió el pacto. Dios le daba instrucciones a Saúl a través del profeta Samuel, pero él no cumplió. Entonces fue quitado y en ese momento entra en escena el rey David. El rey David tiene mucha importancia el pacto que Dios le dio en la salvación y en la redención. Para llegar a David, acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 7, por favor. 2 de Samuel, capítulo 7. Versículo 8. Dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David. Es un profeta a punto de hablar con él. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, al cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, él me será hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él. Esto es parte importante del pacto. Como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable ¿hasta cuándo? ¿De quién crees que está hablando aquí? De Jesucristo. Pero fíjate bien, esto es muy importante porque aquí yo ya te puedo hilar muchas cosas. Primero, cuando Dios le habla a Abraham, le está hablando de todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Que ahí entramos nosotros. Pero ya cuando está pactando con David, le está diciendo de tu linaje. El linaje de David era la tribu de Judá. El linaje de Saúl era de Israel. Ahorita te voy a explicar la importancia de eso. Entonces aquí Dios está pactando y le dice a David: ¿sabes qué? Nunca va a faltar quien se siente de tus hijos en el trono. Dice, hasta que llegue uno que va a reinar eternamente. Es por eso que todas las Biblias sigue hablando después de ese pacto de la importancia de no mezclarse con extranjeros. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Babilonia? Que Dios decía, no te cases con extranjeros, no te cases. ¿Por qué? Porque estaba la promesa de un linaje santo, de un pueblo elegido por Dios. Entonces aquí Dios le está prometiendo al rey David que siempre habla quien se siente en ese trono que Dios le acaba de entregar. Si nosotros seguimos en la historia checando, la Biblia enseña que muchas veces el rey David cometió errores y graves errores. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo no se apartaba de él? Por el pacto. Dice la Biblia, y nunca dejaré de tenerle misericordia. Eso es algo tremendo. Acuérdate, Dios se maneja con el ser humano a través de pacto y promesa. Si nosotros seguimos leyendo la historia, sabemos que luego de David siguió Salomón. En Salomón se cumplen todas las profecías de ese tiempo, todos los pactos de Dios. Está el pueblo de Dios en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. Una plenitud sin igual. Una vez más, Dios restaurando el Edén que se había perdido. Porque eso, así termina la Biblia, Dios restaurando un cielo nuevo, tierra nueva, eternamente. Pero aquí Dios estaba buscándolo hacer, lo logra a través de Salomón. Pero ¿sabes qué? También a través de Salomón se rompe ese pacto.
¿Te acuerdas que después de un tiempo él empezó a tener mujeres extranjeras y a adorar dioses ajenos? De ahí, ¿qué sucede? Después de Salomón se dividen las 12 tribus, hermanos. Con esto que te estoy platicando, tú ya puedes comprender totalmente el Antiguo Testamento, que es lo más difícil de entender de la Biblia. Dice la Biblia que fue el primer rey Saúl, luego David, luego Salomón. Ahí estaban las 12 tribus unidas. Después de Salomón hubo una división, 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Las 2 tribus del sur, ahí está Judá, la tribu de David, la de Saúl. La palabra enseña que en ese tiempo de los reyes ya divididos, entró la era de los profetas fuertemente. Si tú te das cuenta al leer Reyes, Crónicas, Samuel, vas a notar que muchas veces aparecen personajes proféticos que dan mensaje de parte de Dios. ¿Cuál era el mensaje de estas personas? Están siendo infieles al pacto. Viene el cumplimiento para lo malo. Si tú puedes comprender que los profetas hablaban, era algo mayor que los jueces. Ya eran hombres ungidos que Dios hablaba a través de ellos y les decía, date cuenta, ya le estás regando, y que Dios toque tu corazón y le redarguya. La Biblia enseña que muchos profetas hablaron y el pueblo no les hizo caso. En el 722 a.C. llegan los asirios y llevan cautivos a las 10 tribus de Israel. Hasta la fecha eso está sucediendo. Lo tremendo de esto, hermanos, es que Dios les decía, van a venir los asirios, te van a cautivar porque has sido infiel, porque yo te di todo y tú no me prestas atención. Y lo mismo del presente, Dios te bendice, llega a tu vida, te llena, empiezas a vivir para ti, empiezas a vivir mal, hay que renovar el pacto, en fin. Ya me acerco a esto del presente porque ya casi llegamos al Nuevo Testamento. Entonces, tú puedes diferenciar a los profetas en 2 clases. Los primeros profetas que hablaron acerca de guardar la ley y de que Asiria iba a llevar cautivo a las 10 tribus, y los profetas que empezaron a hablar de Jesucristo. Esos profetas vienen sus escritos con su nombre en cada libro. Pero es importante comprender por qué primero hablaron de la ley y luego ya empezaron a apuntar a Cristo. Llegan los asirios, destruyen las 10 naciones de Israel. Pero 100 y tantos años después, los de Judá, los judíos, por eso se les llama judíos, la tribu de Judá, no aprendieron de sus hermanos y siguieron haciendo lo malo. Y llegan los babilonios y también los aprisionan. Ahí es donde aparece Daniel y todos esos personajes de Ezequiel. Después de ese momento dice la Biblia que ellos estuvieron bajo los babilonios, luego sobre los persas, luego los griegos, luego los romanos. Después de ese tiempo, el pueblo de Israel ya nunca volvió a ser nación hasta 1940 y tantos. No sé si están enterados de eso. Eso es importante, o históricamente es importante. Entonces fíjate bien, cuando ya los 2 pueblos, las 12 tribus están cautivas, ya no hay pueblo de Dios en la nación de Dios ni bajo el gobierno de Dios. Todo lo que ellos obtuvieron y lograron con este Salomón y David se perdió. Lo perdieron, ¿por qué? Por volver a transgredir el pacto. ¿Qué sucede en ese momento? Los profetas ya no tenían por qué hablar de la ley, porque ellos ya no eran nación. Ellos después de eso tuvieron gobernantes, pero ya no existía un rey, porque eran un pueblo conquistado por naciones extranjeras. Ahora imagínate qué representaba eso para ellos. O sea, un pacto que Dios les habló, un Dios todopoderoso ayudándoles con señales y milagros, ellos viviendo el cumplimiento, luego descuidándose y perdiendo todo. ¿Cómo crees que se sentían? Ahora, ¿no has visto que a veces también nos pasa a nosotros así en nuestra propia vida? Que Dios nos da un pacto, mira, mijo, haz esto, suelta aquello, yo hago el otro. A eso quiero llegar y ya casi llegamos. La Biblia enseña que cuando el pueblo regresa, ellos reconstruyen el templo. ¿Qué representa eso, hermanos? Ellos estaban conscientes que si hacían un templo, la presencia otra vez iba a descender como en el tabernáculo. Y decían, si logramos hacer casa a Dios, Dios va a venir.
Y si Dios está con nosotros, una vez más vamos a tener la gloria y el poder que Él nos prometió. Ya no había razón de los primeros profetas, te digo, ya el pueblo no era nación. Ahí empiezan los profetas escatológicos o apocalípticos, mejor conocidos, los que empiezan a apuntar a un futuro glorioso, un cielo nuevo, una tierra nueva, los que empiezan a apuntar de que va a llegar un rey sin pecado y que no va a pecar y que Él va a liberar al pueblo. Isaías empieza a decir, ese rey va a morir por nuestros pecados, va a ser inmolado, dice, pero sacará victoria. Entonces el pueblo empieza a recibir el futuro. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban muy destruidos. Muchos ya no creían en el pacto y las promesas, sin darse cuenta que ellos mismos habían destruido los pactos y las promesas. ¿Cómo aplica eso hoy? ¿Cuántas veces te has agüitado con Dios porque no te ha cumplido y puedes aceptar hoy que tú fuiste el que no cumplió su parte? Tú cumples tu parte, Dios cumple. A eso quiero llegar con todo eso que te estoy diciendo. En el Nuevo Testamento hay pactos y promesas de Dios. Y el próximo domingo empiezo a explicarte todo eso para entrar y basarnos en ello. Cuando el pueblo de Dios empieza a escuchar estas promesas, ellos ya eran como 180,000. Imagínate, eran 4 millones en el Éxodo y en el segundo Éxodo ya eran como 170,000. Qué tristeza tener un Dios tan grande, tan poderoso, ver sus señales y milagros, cómo metía la mano en el diario vivir de ese pueblo que Él había elegido. Qué triste que no hicieran caso y vivieran tan deplorablemente, que pudiendo tener tal gloria con Dios y presencia de Dios, vivieran peor que la gente del mundo. Eso te lo comento porque hasta la fecha nos pasa. Tenemos a Dios, iglesia. Él está con nosotros. Él tiene pactos y promesas para prosperar y ser gente que vale la pena en la tierra, transformados. Pero seguimos transgrediendo los pactos, haciendo lo que no debemos y luego quejándonos de que nos viene lo que Él dijo que iba a pasar. Un día hace como 15 años me empezó a ir bien mal. Yo le dije a Dios, ¿por qué? Dice, está escrito, tú hiciste esto, te pasa esto. Y me entristecí mucho, pero luego oí que el Espíritu me dijo, Rubén, si se cumplió lo escrito malo, cuánto más lo bueno, échale ganas. O sea, si ya viste que la transgrediste, si te fue mal, ¿cuánto más te va a tocar lo bueno? ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? En que los profetas están anunciando un mejor porvenir. Están anunciando que va a llegar alguien que los va a libertar para siempre. Porque cuando llegó David creían que ya lo habían hecho, fue por un tiempo. Cuando estuvo Salomón, creyeron que ya lo habían hecho, era por un tiempo. Cuando llegó Sansón con toda esa fuerza, creyeron que ya lo habían hecho, fue solo por un tiempo. Pero los profetas dicen, llegará uno que es digno. Dice, llegará uno que será llamado Hijo del Altísimo. Dice, y el principado sobre su hombro. Dice, Él hará lo que Dios siempre ha querido hacer desde que empezó la historia de la humanidad. Dice, Él lo va a lograr. Pero solo era una promesa aún. Ya en el Nuevo Testamento que nace Cristo, esa promesa se hace carne. Y ahí es donde empieza el tiempo que estamos viviendo ahora. Nada más te voy a dar 2 promesas de lo que se prometió a través de los profetas para que veas que se cumplen en Cristo. Isaías 54 del 7 al 13. Isaías habló mucho acerca de Jesús, del Mesías. Dios le habló mucho más bien a Isaías acerca del Mesías. Isaías 54, versículo 7. Dice así, por un breve momento te abandoné. Eso es cuando el pueblo dejó el pacto y Dios también se desentendió. Pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Fíjate bien, Dios está diciendo, como con Noé, mi pacto. Dios se basa en los pactos. Dice, versículo, pasarán sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti,
ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Esto es tremendo. O sea, Dios aquí ya le está diciendo al pueblo, no te mereces nada, has hecho todo lo contrario, pero yo mismo establecí un pacto que iba a tener misericordia de ti. Yo mismo establecí, sabiendo que si no, no íbamos a poder estar cerca, que si tú te arrepientes y caminas como debes, otra vez yo vuelvo a ser tu Dios. Otra vez estamos como pueblo en la tierra de Dios, porque cuando uno peca, pues el enemigo te saca de tu heredad. Dios dice, otra vez te vuelvo a colocar a lo que destiné para tu vida, para tu familia, para la X y Y. Dice, bajo mi gobierno una vez más, haciéndome caso a mí. Ahí llegamos al Nuevo Testamento. Bueno, no, perdón, falta uno de profecía. Perdón. Acompáñame ahora a Miqueas 7 del 18 al 20. O no, perdón, Jeremías 33:10. Híjole, es que todo es más importante, ¿eh? Jeremías 33:14. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. Ahí está la promesa del Mesías. Versículo 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Versículo 21. ¿Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono? Y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros, como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Fíjate bien, el pueblo está desilusionado, ya no puede. Pero tienen que reconocer que fue por ellos mismos, que si les está yendo mal en la tierra es porque no han querido reconocer a su Dios que pactó con ellos y los quiere bendecir. En ese momento Dios dice, hay misericordia eterna. Dice, yo pacté con David y nunca va a faltar quien se siente en su trono. Llegamos al momento del Nuevo Testamento. Antes de que Jesucristo nazca, empieza el ministerio angelical a funcionar. ¿A qué me refiero? No vayas, pero lo voy a dejar grabado para los que consiguen el CD. En Mateo 1:18, un ángel va y habla con José y le dice, acepta a María porque lo que viene de ella es producto del Espíritu Santo. En Lucas 1:26 llega el ángel Gabriel y le dice a María, bienaventurada tú entre todas las mujeres, bendita eres. Y le explica, mira, lo que sucede es que vas a concebir, dice, y el niño que saldrá de tu vientre, dice, será el Salvador. Dice, él, comenzará a salvar a su pueblo y a perdonarlo de sus pecados. Dice, él traerá a juicio todo y sacará adelante todo. Dice, y se tiene que llamar Jesús, que es traducido su nombre es Emmanuel, Dios entre nosotros. Date cuenta, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es una revelación progresiva que va en aumento. Primero era Dios con ellos en el Edén, luego era Dios con ellos a través del tabernáculo, luego era Dios con ellos a través de la casa que se le hizo a Salomón, que Salomón hizo, ¿te acuerdas? La casa de Dios llena de gloria. Ahora Dios estaba diciendo, viene uno que viene a restaurar el templo. ¿Te acuerdas que Jesús dice, destruye el templo y yo lo levanto en 3 días? ¿En cuántos días Él resucitó? En 3. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ahora el templo no va a ser un tabernáculo, no va a ser un Edén, no va a ser una casa. Dice, van a ser ustedes y yo morando dentro de ustedes. Allí estaba ya lo perfecto, por eso dice la Biblia, antes les di una ley escrita en tablas de piedra, ahora las escribiré en su corazón. ¿Sí te acuerdas de esa parte? La misma historia en procesos graduales subiendo, pero ahora teniendo un cumplimiento eterno. Llegan los ángeles, le anuncian a los magos, le anuncian a los reyes y les dicen a los pastores, ¿saben qué? Ha nacido de la tribu de Judá
del linaje de David, el Cristo. Y se empieza a anunciar, María guardaba todo. ¿Qué sigue de ahí? Sigue el Evangelio, el libro de los Hechos, las epístolas y Apocalipsis. El Nuevo Testamento lo vamos a dividir en 4 partes, no me tardo mucho. Creo que hoy se me regalas unos minutos de más para que terminemos bien, ¿verdad? En el Evangelio nosotros conocemos lo que Dios hizo por nosotros, que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Es el plan de redención, Jesucristo siendo santo, sin pecado, agradando al Padre, revelándonos al Padre y diciendo, ¿saben qué? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? El pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Qué hace Jesús cuando anuncia que el reino ha llegado? Jesús dice, mira, no solo te lo hablo, te lo compruebo, y empiezan los milagros. En el reino de Dios, si tú has leído en Apocalipsis, dice la Biblia que no hay enfermedad. Dice la Biblia que no hay llanto, que no hay nada de eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Solo lo que dice el reino, fluyendo en el reino. Sanando, liberando, restaurando, edificando, trayendo fe y esperanza a personas que tenían los pactos, pero no los podían cumplir. ¿Por qué? Porque caían en pecado y Dios no habita en pecado y había separación. Pero llegó el Cordero del linaje de David, de la tribu de Judá, que agradó al Padre y fue puesto como sacrificio por nuestros pecados. Eso es el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y dice la Biblia, todo aquel que cree en su nombre y en esa obra redentora y lo acepta en su corazón, dice, pasa de ser creación a hijo e hija de Dios. Fíjate bien, primero Dios dijo con Abraham, quiero un pueblo. Ya con Jesucristo decía, ya no son solo pueblo, ahora son familia. O sea, desde Génesis hay muchas vertientes que ves cómo va gradualmente solo una historia. ¿Por qué te digo tanto solo una historia? Porque hay gente que dice que hay muchas historias y que la Biblia dice cosas y se contrapone. Y es mentira. La Biblia no tiene una sola falla, es la palabra infalible de Dios. Es el medio que Él destinó como pacto y promesa para hablar con nosotros. Si tú crees que la Biblia no es la palabra de Dios, el diablo te está hablando para que tú cuestiones lo único que te puede sacar adelante, los pactos y promesas del Señor. Por ejemplo, un nuevo pacto y promesa, Jesús dice, si cometieres pecado y te arrepintieres, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Antes no existía eso, pecabas y pues ahí te va. O sea, ¿por qué Dios hizo ese nuevo pacto? Porque Él sabía que no podíamos como humanos. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Con esto tú siempre puedes entrar al Padre como yo entraba, que soy perfecto. Aunque tú eres imperfecto, por mi perfección, todo lo que yo gané está a tu alcance. Por eso cuando oramos, cuando pedimos a Dios, sentimos al Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes cuando ora, lee o adora, siente su presencia? Voltea a tu alrededor, por favor, no bajes la mano. Tú mismo estás dando testimonio que el Espíritu Santo existe y fluye. Entonces, 4 partes del Nuevo Testamento. En el Evangelio vemos lo que Jesús hizo por nosotros. Su muerte, su resurrección, amén. Si Él nos resucita, pues en vano habemos creído, dice la Biblia. Pero después de eso entra el libro de los Hechos. ¿Qué importancia tiene esto? Es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a la tierra. O sea, Jesús en los evangelios terminó su obra de redención y está a la diestra del Padre. Pero Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Los discípulos se entristecieron, dijeron, ¿cómo que te vas? Imagínate, ellos estaban al lado de Jesús, participaban del reino, veían la gloria del reino de Dios y de repente Él dice, ya me voy. No, pues nos vamos contigo, ¿sabes? Dios dice, no, espérate, no es para mal, es conveniente que así sea. Dice, me iré para venir. Entonces cuando llegue el Espíritu Santo, eso es una promesa grandísima en Pentecostés. Y ahí empieza a explicar Pedro desde Génesis, empieza a explicar, mira, esto es lo que Dios prometió a través de sus profetas.
Dios dijo que iba a estar entre nosotros. ¿Qué les extraña? Si toda la historia de la Biblia es Dios buscándonos, Dios queriendo pactar con nosotros para interactuar con nosotros. Hoy te hablé de pactos grandes de redención, pero Dios también pacta en la vida de cada uno de nosotros. O sea, tú tienes muchos pactos y promesas ya de Dios, estoy seguro. Hay que prestarle atención a eso y caminarlo. En el libro de los Hechos, el pueblo de Dios ya tenía la oportunidad de poder caminar bien, porque el Espíritu Santo le dio el poder para poder. No sé si se entiende esto. El Espíritu Santo les dio el poder para realmente poder estar cerca de Dios. Y el Padre y el Hijo le dijeron al Espíritu Santo como una encomienda: nos los vas a sellar en el corazón hasta que vengamos por ellos. Y les vas a enseñar todo lo que deben de hacer. Y todas las epístolas, que es la tercera parte, las cartas, hablan de la nueva creación en Cristo Jesús, que lo prediqué hace 2 domingos, no sé si lo recuerdes. El Espíritu Santo tiene la encomienda de estarnos preparando, regenerando, restaurando para presentarnos como una iglesia pura y sin mancha ante Cristo. Si has escuchado eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede ya en el día a día con nosotros. A través del pacto de Jesucristo, el Espíritu Santo mora con nosotros. Él está haciendo esa obra de regeneración, y entre más lo permites, dice Pablo, mermas tú y crece Cristo en ti. Y mientras más crece Cristo en ti, significa que el gobierno de Dios es mayor en tu vida porque tú lo obedeces más, y las manifestaciones del reino son más mayores y poderosas en ti. ¿Sí vamos bien? Por eso hay gente que ora y gente sana, y hay otro que ora y en el nombre de Jesús, como está escrito, y no pasa nada. Uno conoce pero no lo vive. El otro lo está viviendo y está unido a Cristo a través del Espíritu Santo, que eso es lo que Dios espera. ¿Cómo termina esto de las epístolas? Es lo que Dios hace en nosotros. Remembranza rápido del Nuevo Testamento. El Evangelio, lo que Dios hizo por nosotros que nosotros no podíamos hacer: acercarnos al Padre eternamente. El libro de los Hechos habla del Espíritu Santo cuando llega, y hasta la fecha Él está operando en su ministerio de reconciliación. El Espíritu Santo trayendo convicción al hombre de que es pecador y necesita ser salvo a través de Cristo. El tercer punto es las epístolas. Ahí es lo que Dios quiere hacer en el hombre. Fíjate bien, no te vayas a confundir. El Evangelio es lo que Dios hizo por el hombre. Las epístolas es lo que ya quiere hacer en el hombre. Que nos amemos, perdonemos, respetemos, evangelicemos, lo demos a conocer, restauremos nuestra familia, en fin. Es lo que el Espíritu nos pone en el corazón, y por esos 2 motivos estamos en la iglesia. 1, para conocer a Cristo, nuestro Salvador, la Biblia que Él dejó escrito. Y 2, para ir conociendo qué espera de nosotros, y que eso nos acerque más a Él y poder vivir el Edén y la vida eterna en la tierra desde este momento. Amén. De ahí pasamos al Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, literalmente significa algo oculto que es revelado. Apocalipsis, todo Apocalipsis, la gente lo ve como algo místico y tenebrosón. Todo Apocalipsis, si tú lo ves completo, está hablando de Cristo resucitado y glorificado por el Padre. Primero habla Juan y dice: ¿sabes qué? Se me puso uno enfrente. Dice, sus ojos eran así, su pelo era así. Dice, se veía una luz, una gloria. Y ese alguien que se puso delante de mí me dijo: escribe lo que va a suceder. O sea, es un pacto, Dios diciendo, esto es el final. Y de repente dice el capítulo 5. Acompáñame a Apocalipsis 5, por favor. Versículo 1 dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podrá abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho,
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, fíjate bien, ahí está el linaje de los pactos, la raíz de David ha vencido, dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De ahí empieza el juicio sobre las naciones. Es que estoy viendo muchas cosas. Desde ahí empieza el juicio sobre las naciones, pero también empieza a aplicar la misericordia para el pueblo de Dios, la redención definitiva, lo que todos han esperado y en tiempo presente nosotros debemos de estar esperando. Ahí nosotros podemos ver cómo todo llega a juicio, cómo todo es restaurado, y lo dice la Biblia: cielo nuevo y tierra nueva. Dice, pero ahí ya no hay oportunidad de que el ser humano destruya lo que Dios hace. Dice, porque ahí ya estará totalmente el gobierno de Dios. Dice, porque ahí ya vamos a estar transformados. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que creemos en Jesucristo, que el Espíritu de Cristo mora en nosotros y nos da testimonio, y que estamos esperando el tiempo de la salvación completa y la vida eterna. ¿Por qué te platico esto, iglesia? ¿Por qué me fui de tapa a tapa? Porque es importante que tú sepas que toda la Biblia es un solo mensaje, y que es un mensaje de amor, de salvación y de un padre diciéndote: aquí estoy. Aunque a lo mejor por no saber esto, no conocerlo, no interactuar con él, tú no sientas que aquí está, pero él dejó dicho: el reino de los cielos ya está entre vosotros. Cuando vino Jesús, él trajo el reino de los cielos. ¿A qué quiero llegar con esto? Hoy, si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy tú tienes la oportunidad de aceptarlo como tu Dios y tu Salvador. Y dice la Biblia que en ese momento tú entras en los pactos y en las promesas de Dios, y que pasas a ser miembro de la familia de Dios. Eso cambia todo. La semana pasada yo les dije que iba a buscar un libro que hablaba de los pactos y las promesas de Dios. Ya lo encontramos, bendito Dios. Solo te pido la mano, vale como 80 pesos. Te pido que levantes la mano si tú quieres uno, para saber cuántos pedir. Ok, vamos a pedir unos 70, 80. Si necesitamos más, pedimos más. ¿A qué quiero llegar con este libro? Es importante saber que Dios ha dicho, no que creemos nosotros de Dios. Cuando Jesús vino, dijo: yo soy el camino al Padre, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo: nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Sí te acuerdas de eso? Hoy entendimos a qué se refería. Nadie por sus propios méritos podía llegar a Dios Padre. Por eso Jesús dijo: yo les abrí el camino, yo les di de mi espíritu. Lo que sigue, iglesia, es que uno comprende ese nuevo pacto. Y para ello te pido por último que me acompañes a 1 Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, 23, aquí está hablando Jesucristo antes de empezar pues todo el Calvario. Y Jesús dice, bueno, más bien está hablando Pablo, pero es un momento que vivió Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Y dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Fíjate bien, el nuevo pacto. Ya entendimos la importancia de los pactos. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres ese pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo creo que hoy mejor que nunca estamos conscientes qué significa la Santa Cena. Es reconocer el nuevo pacto en Cristo Jesús. El reconocer que su cuerpo en la cruz del Calvario, su sangre derramada,
Si tú vienes por primera vez, si no quieres, no necesitas hacerlo, ¿eh? No, aquí no es obligación, es el que quiera. Siento decírtelo. Te continúo platicando. Es importante que tú reconozcas que Dios es tu Señor. Si tú no lo has aceptado y lo reconoces, toma esto y adelante. Ahorita vamos a hacer primero la oración de fe. Pero si tú aún después de esto no crees, yo te recomiendo que no participes de esto, porque es un deshonor a Dios. Si tú crees que Cristo es el Señor, te recomiendo participar de esto, porque Dios mismo dijo, es el nuevo pacto. Si no crees, espérate. Volverá a haber un momento así, pero no lo vayas a hacer sin creer, porque es un grande deshonor para Dios. Él dio su vida y nosotros hacemos memoria en esto de que Él dio su vida. Mientras terminan de repartir los elementos, había algo que no sabía si te iba a decir o no te iba a decir, pero siento que te lo debo decir porque va a confirmar mucho el tema de hoy. Pónganme en la pantalla, por favor, Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Con esto voy a cerrar todo lo que te platiqué. Aquí está hablando Jesús cuando Él resucitó. ¿Te acuerdas que Jesús cuando resucitó habló con sus discípulos por días y luego fue llevado al cielo? Pero sí te acuerdas que primero habló con sus discípulos, se les apareció a varios, a Tomás le dijo, mira, pon tu dedo, o sea, soy yo. Dice Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Fíjate bien, Jesús antes de partir al Padre les explicó lo que yo te acabo de explicar hoy. Hoy José lo ha explicado muy bien, ¿verdad? Completo. Yo le eché humanamente todo lo mejor que pude. Pero aquí dice la Biblia, ¿sabes qué? Jesús mismo cuando resucitó les dijo, es que ustedes creían que yo iba a estar para siempre y que tú ibas a estar bien a su manera, pero vengan. Les voy a decir desde Moisés, desde que se activó el pacto de Abraham, cómo la Biblia decía que lo que viví tenía que ser así. No se agüiten, les decía Dios, no perdimos. Así tenía que ser. Solamente el nivel de revelación ya subió a una dimensión que ya no puede ser tocada ni por el diablo ni por ningún humano para destruirlo. Ahora ahí mismo en Lucas 24, versículo 44, por favor. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Jesús les estaba diciendo, muchas cosas que yo hice y que estaban escritas en el Antiguo Testamento, tú no las entiendes. Dice, te voy a abrir el entendimiento. ¿Cómo les abrió el entendimiento? Les empezó a platicar las escrituras. Mira, fíjate, esto pasó por esto, luego aquí hubo un incremento, luego esto fue así, hasta que llegamos conmigo. Mira, está escrito todo esto de mí. Eso hace que muchas cosas tomen sentido, iglesia. Más bien que todo cobre sentido. Los que somos de Dios y estamos destinados a ser de Dios, yo sé que lo que escuchaste hoy es invaluable para ti, porque hoy se te abrió el entendimiento de las escrituras. Cada vez que tú leas los profetas, ya vas a saber cómo leerlos, apuntando a Cristo. Vas a saber quiénes son los que hablan de la ley, quiénes estaban hablando del futuro. Cuando leas Apocalipsis, ya no lo vas a ver así como que el monstruo que salió del mar, y lo vas a ver como el juicio de Dios, el establecimiento del reino, y vas a poder ver a Cristo ahí glorificado.
Cuando leas la historia de Israel ya no te vas a confundir, ya te la platiqué a vista de pájaro. Vas a entender por qué la ley, ya lo sabes. Vas a entender por qué se habla tanto de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Dicho de otra manera, ya no va a venir cualquier persona, y pido a Dios que nadie a decirte que el evangelio es otra cosa que lo que está escrito, porque hoy tú has comprendido mejor lo que es la Biblia y lo que es el evangelio. De aquí que sigue, que estemos hilándolo. Por ejemplo, si Dios me permite, próximos domingos yo te voy a enseñar lo mismo, pero ahora por la línea del enemigo, cómo trató de destruir al pueblo de Dios, cómo trató de acabarlos de un lado, cómo intentó destruirlos de otro, cómo por eso siempre los atacaban, por lo mismo que eran el pueblo de Dios. Y te puedo hablar tantas líneas que dan a entender lo mismo, pero lo importante aquí es que tú tengas testimonio de que toda la Biblia apunta a Jesucristo, de que verdaderamente Él es el Señor, y que si tú crees en Él tienes perdón de pecados, tienes vida eterna. Viene el Espíritu Santo dentro de ti para sellarte y confirmar esto, y para empezar una nueva creación en tu vida. Te voy a pedir que nos pongamos de pie para participar de la Santa Cena. Si tú vienes por primera vez, si tú nunca has aceptado a Jesucristo y el día de hoy dices, ¿sabes qué? Yo quiero, te voy a pedir que levantes tu mano, por favor, solo un momento para saber si hay gente. Ok, amén. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Don Fer, apágame las luces, por favor. Te voy a pedir que cierres tus ojos para que no te distraigas, y te voy a guiar en una oración. Como tú nunca te has presentado ante Dios, yo sé que no sabes cómo presentarte. Entonces repite después de mí, yo te voy a guiar para esto. Amén. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo del Dios vivo. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que tienes vida eterna para mí. Señor, en esa fe yo te pido perdón por mis pecados, y te pido que me aceptes como un hijo, una hija tuya en tu reino. Entra a mi corazón, perdona mi pasado y séllame con tu Santo Espíritu para hacer una nueva creación en ti. Te doy gracias, Señor, porque sé que está escrito y así sucede. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a participar de los elementos. Dice ahí mismo en 1 Corintios versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entromado, tomó el pan, lo levantamos por favor, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Participamos del cuerpo de Cristo, iglesia. Déjame decirte que este pan fue hecho bíblicamente como viene en la Biblia, totalmente igual. Como Dios lo estableció, así fue hecho. No le vas a hallar saborcito, pero nos gusta mucho buscar ser, pues como dice la Biblia, en todo lo que podamos cada vez. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, y lo levantamos en memoria. El nuevo pacto en mi sangre. Haces esto todas las veces que lo bebieres. Y participamos conscientemente de la sangre de Cristo, hermanos. Ahora vamos a entrar en un momento de adoración. Este es un momento para que tú estés con tus ojos cerrados, poniéndote a cuentas con Dios, hablando con Él. Siempre hay algo que dialogar. Acuérdate que hoy aprendimos que si entramos en el pacto, Él empieza a comunicarse con nosotros. Que no se te haga sorprendente que Dios hable. En toda la Biblia viene el testimonio de que Él habla. El Espíritu Santo se manifiesta. En este momento vamos a adorarle y vamos a comunicarnos con Él. Recuerda que el que pide recibe, el que busca encuentra, el que clama se le responde. Eres el pueblo de Dios, iglesia,
Y no solo el pueblo, sino eres la familia de Dios. En el lugar de Dios, que es la iglesia que Él estableció. Solo falta bajo el gobierno de Dios, y eso depende de ti, del Espíritu Santo en tu vida. Pero déjame decirte, Él está haciendo la obra perfecta. De nosotros depende vivir en esta tierra un Edén en nuestras vidas o un infierno. Si tú dejas que el Espíritu te transforme y que haga lo que Cristo le envió a hacer, tú vas a vivir en el amor, en la paz, en la fe. Y no será una fe ciega. Tú verás la mano de Dios operando en tu vida. De esto se trata el Evangelio. Esto es la redención y el plan de salvación en Cristo Jesús. Vamos a adorarlo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu
poder da testimonio, lo percibimos, Padre. Iglesia, la próxima semana te voy a hablar acerca de los 4 evangelios. Te voy a explicar de esta misma manera los 4 evangelios para que tú comprendas bien lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no me quiero esperar hasta la próxima semana para decirte algo muy importante del evangelio. Si tú el día de hoy te sientes triste, en problemas, en desilusión, si sientes juicio en tu vida porque has cometido pecado, acércate confiadamente a Cristo Jesús. Él es tu Padre. Él decidió venir a nosotros, dice la Biblia, aún sabiendo que estábamos muertos en delitos y pecados. Esto lo voy a explicar mejor la próxima semana, pero no me quiero esperar una semana, porque a lo mejor tú estás en necesidad ahorita. Acércate a Dios, platica con Él, dile cómo te sientes, dile qué necesitas. En serio, ya aprendiste, Él habla, Él se comunica, Él te hace sentir su paz. Próximo domingo lo vamos a entender completamente lo que Él hizo. En 15 días te voy a explicar todo Hechos, y en 3 semanas te voy a explicar cómo comunicarte con el Espíritu Santo, cómo interactuar con el Espíritu Santo. No te desanimes. Dios sabe que somos humanos y tenemos naturaleza pecadora. Por eso Él mismo vino a morir por nosotros y nos abrió el camino al Padre. Te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Haz que valga la pena, ven. En 4 semanas te voy a explicar la Biblia de forma que nunca se ha explicado. Lo que yo te voy a explicar en 4 semanas me tardé 17 años todos los días para poderlo entender. Créeme, anhelo que a ti te tome 4 semanas y que puedas vivir lo que estamos viviendo nosotros ahora que tenemos 17 años de haber caminado, de haber entendido y poderlo disfrutar. Dios te siga bendiciendo. Recuérdalo, Dios está dentro de ti, Dios está contigo y Él seguirá haciendo la obra en tu vida. Dios con ustedes, disfruten la presencia de Dios y a su familia que proviene de Dios también.